Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Buenas tardes, bienvenidos un día más a Pasen y Lean, este espacio radiofónico que una vez a la semana trata del mundo de la literatura y de sus derivados. Decía Oscar Wilde que se llama matrimonio de conveniencia a un matrimonio de personas que no se convienen en absoluto. Y verán ustedes que esta frase tiene mucho que ver con el último trabajo de la invitada que hoy estará acompañándonos en nuestros estudios. Tenemos la suerte de contar con la escritora Elvira Menéndez, que nos va a hablar de muchas cosas, porque ella ha hecho muchas cosas. De hecho, es licenciada en arte dramático. A lo largo de su carrera profesional ha combinado las labores interpretativas con las literarias. Además, pues como actriz tiene un currículum extensísimo sobre el escenario, tanto en proyectos de teatro clásico como contemporáneo y en televisión, donde ha trabajado en más de una treintena de series y programas. En la vertiente literaria ha desarrollado una vasta actividad como guionista para importantes medios de nuestro país y además ha adaptado obras dramáticas para ser llevadas a los escenarios. Pero la labor por la que es más conocida y que le ha dado notoriedad es la de ser autora de libros infantiles y juveniles. A lo largo de su carrera ha escrito más de 30 obras, por lo que podemos afirmar que más de una generación ha crecido leyendo sus aventuras. Pero hoy no va a hablarnos de todo el trabajo que ha hecho a lo largo de los años con los niños, con los más jovencitos, porque hoy se encuentra con nosotros para hablarnos de su incursión en el mundo de la literatura para adultos, con El corazón del océano, que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán disfrutado y que seguramente también habrán tenido la oportunidad, si no han leído la obra, de ver, de tener ante sus ojos la adaptación que se hizo hace unos meses de la obra para la televisión. Se trata de una novela trepidante y didáctica que nos transporta con maestría a la época de la vieja Europa, cuando se empezó a enfrentar con sus fantasmas, y que al mismo tiempo nos muestra la evolución del espíritu de una mujer transformado gracias al choque con las exóticas costumbres de los pobladores nativos. La corona de Castilla avanza imparable en la conquista del Nuevo Mundo. Carlos V desea cristianizar los remotos lugares del imperio y frenar el mestizaje entre las filas españolas. Para ello, el Consejo de las Indias envía a América la primera caravana de mujeres de la historia, 80 doncellas escogidas entre las mejores familias de hidalgos que han visto menguada su riqueza por la crisis que asola el reino en pleno siglo XVI. Ya vemos que teníamos crisis en el XVI y en la actualidad. Con la esperanza de dar un vuelco a sus fortunas, todas ellas embarcan rumbo al Río de la Plata para contraer cristiano matrimonio con los conquistadores y tener descendencia, así como dar ejemplo de virtud y buenas costumbres a los indígenas. Pero durante la travesía tendrán que sortear todo tipo de fatalidades: ataques piratas, tormentas, la peste, el inesperado desencuentro con los pobladores de las nuevas tierras, la convivencia en un mundo hecho a la medida del hombre. Todo ello hará que solo algunas damas lleguen a su destino, entre ellas Mencía de Calderón, personaje histórico que dirigió la expedición, y Ana de Rojas, una muchacha culta y soñadora que, espoleada por un espíritu aventurero, romperá con el corsé religioso y cultural de la vieja Europa y permitirá que las costumbres de los exóticos pobladores devoren todos sus prejuicios. Durante el viaje
viaje, Ana de Rojas conoce al joven Alonso, descendiente de un héroe de las revueltas gallegas que tiene que huir de la península ibérica para salvar su vida. La realidad del Nuevo Mundo pondrá a prueba los sueños de ambos personajes y su afán de superación, transformando sus vidas para siempre. Está basada en un episodio desconocido de la historia de nuestro país. El corazón del océano es una emocionante novela, como pueden ver, de aventuras, de conspiraciones, de valentías y de mucha pasión. Buenas tardes, Elvira. Estoy encantada de que estés hoy con nosotros en Pasen y Lean. Buenas tardes, Nerea. Yo también. Qué bien. Estoy encantada de estar con vosotros. Me gusta mucho que nos hables de esta obra que realmente para mí, para la persona que yo soy, me resulta toda la historia muy interesante. El corazón del océano gira en torno, como decíamos, de la figura de Mencía de Calderón, una mujer, la mujer del adelantado del Río de la Plata, Juan de Sanabria, y relata las vicisitudes de ella y de este grupo de mujeres casaderas que llegan, bueno, pues al Nuevo Mundo con esa intención de formar una familia, de ser mujeres honestas. Se trata, como decía antes, de un hecho real poco conocido. ¿Cómo llegaste a conocerlo? Pues mira, era el año 88 cuando yo, que escribo libros juveniles desde hace mucho tiempo, sí, me propusieron hacer una historia para el 92. Entonces hice La expedición perdida, que era precisamente... Bueno, mi marido me pasó un poquito de la historia de esta mujer. Yo investigué entonces con muchos problemas, porque había poca documentación. Pero bueno, también es verdad que me asesoró sobre la historia de Paraguay, el profesor, un historiador que ha muerto ya, Ballesteros Gaibroas. Y bueno, pues me dio información también. Gracias a esto porque yo había estado buscando una historia para América, una historia juvenil para América, pero la verdad es que todos eran conquistadores, muertes, sí. Y a mí yo quería otra cosa, quería una cosa más cotidiana, y tropecé con la historia de esta mujer. Y me pareció fascinante. Sí, Es que si uno escribe no puede imaginar tantas aventuras, tantos problemas, piratas, perdidas en el mar, la peste, enfrentamientos con los indios. Bueno, fue una cosa tremenda. Entonces me pareció fascinante y dije, pues esto lo voy a hacer. Pero claro, era una historia juvenil, pues 100 páginas. Y yo decía, bueno, no voy a poder escribir mucho. Me quedé con mucha documentación y me hice este propósito. Se publicó en el año 89 y yo pensé, cuando pase el 92, en 2 o 3 años, esto lo descatalogan y yo podré escribir una historia para adultos con todo este argumento, con la extensión que a mí me parezca. Bueno, pues pasó el 92 y se seguía vendiendo y tuve que esperar 15 años para poder recuperarla. Y entonces me puse a recuperar esta historia cuando dejé de hacer unos guiones en televisión. Y de pronto, porque bueno, a veces tienes trabajo y no te puedes poner, claro, ya lo sabes, claro, siempre a lo que quieres, ¿no? Y entonces, claro, recabé más documentación todavía. Total, estuve como 2 años más, después de que parecía que la tenía escrita. Y entonces hice la historia ya seguida, tal como es ahora, como es El corazón del océano. Claro, intentando, la llené de historias sobre porque yo creo que le interesa mucho al lector saber cómo era la vida cotidiana de las mujeres, bueno, y de los hombres de la época, sí, saber cómo era la España de entonces, porque es lo que más nos acerca a la época. Yo fui bastante fiel a la historia, a lo que se conserva de toda esta historia. Y quería explicar también el choque de todas estas mujeres que vivían en un mundo completamente de auténticas menores de edad toda la vida, claro, que no podían salir de casa solas porque eran hidalgas, que pasaban estrecheces económicas, pero aún así fingían para aparentar que tenían más dinero del que tenían. O sea, todo el mundo de la época, pues quería reflejarlo para que luego se entendiese lo que es el mundo de América, ese mundo que tanto nos ha hecho cambiar. Sí. Porque yo siempre digo que ha cambiado al mundo entero. Nosotros cambiamos América, pero América también cambia al mundo entero. La dieta mediterránea con los tomates, las patatas, el chocolate, los pimientos, todas esas cosas que comemos habitualmente no existirían sin América. Sin América, claro que sí. Claro, ni para ellos sin el arroz, sin el pollo, sin el cerdo, sin el trigo. O sea, que es un mundo... Pero es que los chinos incluso usan las patatas, los pimientos. O sea, que es que estamos hablando de a nivel universal. Claro. Y esto, seguramente, las protagonistas de todo esto,
Seguramente fueron las mujeres, aunque están olvidadas ahí. Sí, de hecho he tenido siempre la sensación de que las mujeres, bueno, pues el papel que ha representado la mujer a lo largo de la historia siempre ha quedado fuera de las crónicas en general, pero también de las crónicas de Indias, precisamente porque eran los hombres los que iban allí con la espada y los que además narraban esa historia para otros hombres y para el rey, ¿no? Porque las crónicas de Indias, bueno, pues muchas de ellas están redactadas por las personas, por los conquistadores. Me da la sensación de que Elvira ha intentado que esa voz femenina rescate a otras féminas, ¿no es así? Pues sí, porque además pienso que es injusto. Sí, claro. Pienso que es injusto porque hicieron mucho en América. Seguramente, gracias a las mujeres, hoy en América se habla español. Porque son las madres las que transmiten la lengua. Sí. Una madre india no le va a enseñar a sus hijos español, si a lo mejor ni lo conocían, no lo conocían mal. O sea, son las madres, porque incluso estas mujeres hay veces que se hacían cargo de los hijos mestizos de sus maridos. Porque una cosa, y esto lo quiero decir, que lo digo casi siempre, una cosa es cierta. Los españoles sí reconocíamos en general a los hijos mestizos. O sea, se consideraban hijos igual. Y heredaban sus bienes, los que tuvieran, aunque estuvieran fuera del matrimonio. Sí. Entonces, muchas de estas mujeres, esposas, tal, se hacían cargo de la educación de los hijos de sus maridos. Sí, y probablemente son las responsables de muchas cosas, que todo esto se ha obviado. O sea, aunque hay documentación, ya empieza a aparecer documentación de todo esto. Sí, yo creo que es una frase del padre Ángel que viene, bueno, pues a colación con lo que estás comentando, porque él dice que enseña a leer y escribir a una mujer y enseñas a leer y escribir a toda una familia, ¿no? Y eso es viene muy a colación, y eso pasa ahora mismo también en la actualidad. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención de esta novela, del corazón del océano, es precisamente esa travesía del océano, ¿no? Yo que también escribí sobre la época, claro, no nos podemos hacer una idea. Ahora que estamos acostumbrados a cruzar el charco en 8 horas y ya nos parece terrible y nos lo preparamos con mucha antelación, pensar cuando estas personas se tiraban semanas en esos barcos, en un espacio meses, en un espacio muy reducido, ¿con cuántas dificultades se encontraban los viajeros de aquella época, Elvira? Pues era terrible, porque en un espacio muy reducido iban todos apiñados y verdaderamente tenía que ser terrible. Y además, claro, como fallaran los vientos, porque fueran fuera de época, cualquier cosa, como les pasa a estas mujeres, como no tenían faltas de vitaminas, porque llevaban animales vivos sí, para comérselos durante la travesía, y se los claro, iban comiendo. Y llevaban galletas, ellos les llamaban bizcochos, que significa cocido 2 veces, para que estuviesen muy secos y la humedad del mar no los agusanara, sí, como decían. Entonces, tú imagínate cómo tenían que comer. El agua se les pudría todo. No podían, en el caso de los hombres, se solían lavar al principio y al final del viaje. Tampoco lo echaban mucho de menos, porque en la época no eran de lavarse mucho, ¿no? Pero las mujeres tenían la costumbre, como les decían ellos, la menstruación. Claro. Entonces tenían que lavar sus paños. Entonces una de las primeras cosas que me planteé, y me costó mucho trabajo averiguar, era cómo los podrían lavar, sí, porque el agua dulce era una cosa, vamos, carísima. Sobre todo, ellos llevaban muchas veces vino, porque preferían beber vino que agua. El agua era muy importante. Entonces, el agua dulce, seguramente ellos los metían en unos cestos y los dejaban a la corriente. Tú imagínate qué escoceduras. Madre mía. Con el agua salada. Sí, pues claro, sí, pero no se podía usar el agua dulce para esto. Pues todas estas cosas, cómo hacían sus necesidades. Sí. Los hombres los hacían en unas especie de sillones sillas o tablas con un agujero que daban al mar. Me refiero a defecar, ¿no? Sí, pero las sí, mujeres allí, ¿cómo lo hacían, no? Pues yo calculo, tuve que investigar, primero me costó trabajo ver cómo lo hacían los hombres, pues investigar, que los pondrían en unas cortinitas, o sea, todo ese mundo, claro, lo dificultoso que era para una mujer, y luego el desprecio que se tenía como un ser un poco inferior. Tú ten en cuenta que en esta época es la del Concilio de Trento y todavía están discutiendo si las mujeres tienen alma.
Sí, bueno, y esa época en la que estaba el Malium Maleficarum, cuando decían que todas eran brujas Claro, y sí, 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 peligrosas, sí. ¿no? O sea, que es una época en la que, asustados por el avance del protestantismo, pues deciden, pues digamos que purificar las costumbres. Y casi siempre purificar las costumbres no se refería, ellos en vez de evitar la corrupción, el engaño, los asesinatos, no, casi siempre eso lo dedican, piensan que el mal está entre las piernas de las mujeres, o sea que, Sí. se puede suplir. Sí, sí. Todavía en muchos países del mundo, pues la honradez parece que está solo entre las piernas de las mujeres, no está entre las malas prácticas de los hombres, ¿no? Pues en aquella época, claro, pues igual, fíjate, estupendo. Bueno, vamos a moralizar las costumbres, pues sale, a por las mujeres. A por ¿no? las mujeres. Y entonces estamos en una época, en concreto en la del libro, muy retrógrada, una época tremenda para las mujeres, donde se refleja en el teatro de la época, donde el honor, las podían matar por sospechas del honor y todas esas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí. que solo Cervantes, que es un poco más humanitario, pues en sus obras muestra otra comprensión de las cosas, pero bueno, pues los autores de la época es tremendo. Sí, y a pesar de todo, con todo este pesar, había mujeres interesantísimas, e incluso en América, que los hombres se iban casi siempre a conquistar y dejaban allí casi todo, estaban siempre de un lado para otro, los hombres en los primeros tiempos, son las mujeres las que se ocupan de los negocios. Y de esto ya hay documentación, ¿eh? De los negocios, de criar a los hijos, de difundir nuestras formas de vida y nuestra cultura, el trigo, un montón de cosas que han hecho las mujeres y que hasta ahora nada, porque todo era conquista, que es lo que escriben los hombres. Claro, claro. Es que además ya no solamente lo que estábamos hablando de esas costumbres dentro del barco que no sabemos porque claro la documentación está limitada, pero es que además durante esta travesía en el corazón del océano aparecen miles de tropiezos porque surgen piratas, surge la peste, hay tempestades y todo esto con ellas dentro de ese barco. Me imagino que mujeres tremendamente refinadas que nunca tuvieron que enfrentarse a algo así y que de pronto no conocían el mar, no claro, tenían idea, eran de tierra adentro. Y se encontraron con ese pastel, claro. Sí. Y es que además la aventura es cierta, fíjate, todo eso que cuento en el libro les pasó. O sea, primero una tempestad aparta a los barcos y se quedan solas, sin escolta en medio del océano, bueno, solas en el barco en que iban, con más hombres, pero vamos. Luego después las atacan los piratas, les quitan los instrumentos de navegación, no tienen instrumentos, es como si tú estás en medio del mar y no tienes instrumentos de navegación para cruzar América, o sea que cruzan casi a pelo, es una cosa asombrosa. Si hubiera querido imaginarme esa aventura, seguramente si un escritor se la quiere imaginar, no se la imagina tal como fue la realidad. No, y que además te hubieran dicho que estás exagerando, que esas cosas no pasaban. Que más cosas malas sí. no les podían pasar. Claro, ya se ha pasado la época de los vientos, se quedan varadas en medio del mar con un calor espantoso, sin comida, empiezan a morir a lo mejor tenían algo de comida, pero empiezan a morir de la peste del mar, que era falta de vitamina C. Claro. Y se les empiezan a caer los dientes, empiezan a dormir, todo eso es verdad, mueren casi la mitad del barco en esta, hombres y mujeres, y luego llegan a América, y les atacan los indios, claro, es que Madre las pobres es que les pasó de todo. Les pasa de todo, sí. Pero sin embargo, pues bueno, pues también es una historia, porque ellas van cambiando. Las mujeres que salen no pueden ser lo mismo que las mujeres que llegan y siguen avanzando, ¿no? Sí, Eran casi niñas. Claro, precisamente la siguiente pregunta que te iba a hacer era eso, porque las protagonistas, como decíamos, que eran mujeres que habían vivido pues un poquito protegidas durante toda su vida, viajan a este nuevo mundo para convertirse en esposas, algo que bueno, que era habitual por otra parte en aquella época, ¿no? Los matrimonios concertados. Claro, pero a lo largo de esta travesía, que evidentemente ya le curte a un hombre aguerrido, pues me imagino que a una persona que de pronto se enfrenta con todo esto tiene que llevar a una evolución personal que bueno, supongo que para una persona como tú, escritora desde el siglo XXI, la mirada atrás, me imagino que habrás tenido que hacer un trabajo de empatía
bueno, soberbio solamente pues con la parte anterior, ¿no? De mujeres que no se han enfrentado a nada de la vida y luego la otra parte, ¿no? En la que sí que les ha pasado de todo y ahora su manera de pensar cambia. Claro. Es más, tuve que hacer 2 empatías. Primero, la de convertirme en una jovencita, porque en las capitulaciones dice que son mujeres para poblar. Para que tengan muchos hijos, fíjate, como las tratan como animales, ¿no? Sí, sí. Que el emperador le pide que al adelantado que lleve mujeres para poblar, o sea que tenían que ser muy jovencitas. Claro. Aunque llevasen también otras mujeres casadas, o eso, pero a un núcleo de las mujeres tendrían que ser muy jovencitas. O sea que tengo que empatizar con ser una mujer que no sabe nada de 14 años y luego 14, 15 años de esas edades, ¿no? Porque claro. hay que tener en cuenta que en el siglo XVI una mujer a los 12 años podía entrar a un prostíbulo si no era hidalga y estaba desvirgada, y un hombre a los 12 años podía ir a la mili, o sea que las edades eran completamente distintas. Claro. Entonces, tengo que hacerme esa idea de esas mujeres y de pronto ese cambio brutal en otro mundo, esas mujeres que no se lavaban por no pecar, porque era lascivo el agua, era un placer el agua y podía ser, pero la Iglesia está tremendamente cuidado. Por cierto, nombro que las mujeres sevillanas sí se lavaban por la antigua tradición un poco árabe, ¿no? Se lavaban el pelo y se lavaban un poco más y las otras se escandalizan. Claro. ¡Qué pecado! Unas libertinas. Unas libertinas. O sea, que tú imagínate lo que es eso para el cambio que tienen que dar allí cuando las indias iban semidesnudas, se lavaban, además en la zona en la que van, la zona de los guaraníes, una zona de la selva donde había unas costumbres completamente distintas. ¿Qué cambio, qué asimilación tienen que hacer? Claro. ¿Cómo tienen que ir reconociendo? Y tienen que reconocer que son madres igual las indias, que tienen que, pues todo eso, ellas tienen que ir asimilándolo, claro. Y el corazón del océano, que, bueno, como les decía antes a los oyentes, se ha adaptado a la televisión. ¿Cómo ha sido tu experiencia o cómo ha sido la experiencia de adaptar una novela que ya se intuye complicación porque tiene que haber muchos escenarios, la ropa, en fin, un montón de circunstancias que hacen que el corazón del océano sea complicado de adaptar a la televisión? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Yo les agradezco el esfuerzo, porque evidentemente era un esfuerzo, y agradezco muchísimo que se dediquen a adaptar nuestra historia, me parece estupendo, pero para mí fue fallido, no tiene nada que ver con la novela. O sea, primero el matiz que yo voy explicando de cómo es la vida aquí para que se entienda la vida allí, ¿no? Y la serie es solo el viaje. Ya. Y entonces, en vez de reflejar cómo era la vida tan represiva de las mujeres, pues bueno, es un viaje en barco así, se lo tomaron un poco las chicas pues juguetonas, no sé qué, ligando, haciendo lo que sea, y no era así, ¿entiendes? Sí. Que yo entiendo que se acueste quien sea con quien sea, si eso es más televisivo, pero que haya un camino hasta eso, ¿entiendes? Sí, claro. Que se muestre la represión, que a lo mejor es más interesante. Creo que eso no lo han sabido hacer. No han sabido reflejar cómo era el mundo de entonces, ni cómo es el viaje, ni cómo es los problemas de Mencía, esta mujer, ¿no? Que seguramente era una esposa y no pensaba en su vida que iba a terminar dirigiendo esta expedición y peleándose con los hombres de la expedición para intentar hacer su voluntad, porque era la adelantada, de hecho, ¿entiendes? Todo eso no está reflejado, y a mí, pues yo creo que además incluso es más entretenida la novela, pero claro, a lo mejor es mi opinión. No, bueno, pero es que me imagino que una persona como tú, que no solamente te has dedicado a la literatura, sino que también gran parte de tu labor profesional pues tiene que ver con el mundo del teatro, con la televisión, con la adaptación de obras. Sí. Claro, yo me imagino, supongo, solo lo imagino, que también mientras escribías la obra te imaginarías cómo sería si se llevara al cine o cómo... Te lo juro que no me lo imaginé. ¿No? No me lo imaginaba por una razón. Pues... Probablemente uno escriba de forma muy visual, porque eso no es intencionado. Eso sí que me lo decían, es muy visual, probablemente. Pero yo no me lo imaginé porque yo sabía, porque esto era carísimo. Claro. Imagínate, eso es un verdad. Barco, mujeres, por mar, la época. Era América, parte del... Yo decía, bueno, así, nada, no pensé que la fueran a llevar nunca. Yo, la verdad es que no me lo imaginaba. No pensaba que se fuera a hacer nunca, porque no... ¿En ningún momento te propusieron participar en el proyecto? No, la verdad es que no. Lo compraron y no me dijeron. Sí que me pasaron alguna cosa, pero
yo hice algunas puntualizaciones, algunas me hicieron casos y otras no. Ya. O sea, eso fue una cosa. Y luego después, pues, a mí, incluso el guión que ellos hicieron no era nada parecido a la novela tampoco, pero luego después es que perdieron mucho tiempo. Tú ya sabes que esto es cuando una serie o una película ya es una obra más colectiva, sí, o más del director. Claro, claro. Y entonces intervienen muchas cosas. Entonces, si de pronto, aunque haya una cosa escrita, le dan más importancia a otra y restan de otra, ¿entiendes? Cambian los ritmos, cambian la percepción, e incluso eso lo cambiaron con respecto al guión que había. Claro. Sí, o sea, porque yo creo que para meter más cosas que se les ocurrieron, cortaron otras, y entonces me parece que no acabaron de contar bien la historia. El caso que uno tiene que hacer un esfuerzo para decir, bueno, esta es mi obra que la lanzo al mundo y ahora ella se desarrolla por otra parte, ¿no? Que no tiene que ver conmigo. Existe una segunda parte de este Corazón del Océano, bueno, segunda parte por decirlo de alguna manera, lleva el título del Corazón de la Selva, en la que la narración sitúa al lector en la América 3 décadas más tarde de este primer corazón. 30 años después, aunque hay flashbacks al pasado, sí. Y aparecen personajes del primer libro. Porque hay dos jóvenes, un joven mestizo y una hija, una hija de Ana y de Alonso, se enamoran y entonces ellos tienen dudas, por una serie de cosas empiezan a sospechar que pueden ser hermanos, ¿no? Y tienen que hacer un recorrido hacia el pasado. Y entonces en todo ese mundo me meto en la selva, me meto en Potosí, donde las minas están sacando toneladas de plata, y fue para mí una aventura fascinante investigar todo eso, porque realmente es otra época también, es una cosa tremenda, una ciudad que era nada, era una montaña, y en 20 años se convierte en una ciudad, en 20 años como Sevilla de grande, una de las ciudades más grandes del mundo, con teatros, con prostíbulos, con yo qué sé, con un montón de cosas así. Bueno, me imagino que escribiste esta segunda parte, por decirlo, bueno, es una segunda parte porque retomas a estos personajes. Supongo que porque en el fondo continuaban vivos en tu interior, ¿no? Sí, la verdad es que me gustó haberlo escrito. Claro. Pensaba, porque además ya aquí aparecen más los indios, una de las protagonistas es una chica india, aparecen más cosas, lo bueno y lo malo de lo que hicieron los españoles allí, en contraste con cosas, gente que deja morir a los indios, también caciques que están implicados en la explotación de la plata, o sea, todo. Intento ser justa intento contar la verdad, y hay veces que la verdad es muy cruel con nuestro papel, pero también con el papel de ciertos caciques indios, y también hay cosas detestables de la Iglesia, y al mismo tiempo hay cosas maravillosas, como que hagan los primeros diccionarios de guaraní, ¿entiendes? Sí, porque yo siempre digo, bueno, nosotros fuimos muy malos en América, pero hubo mestizaje, reconocimos a los hijos, hicimos diccionarios de guaraní, intentamos conservar un montón de lenguas, que luego cuando ya se separan de España, a veces son peores con los indios, ¿no? Sí. Se dedican a exterminarlo. Pero sin embargo, hicimos las primeras universidades fuera de Europa. En América hay un montón de universidades, mientras que, por ejemplo, dices a los ingleses, los ingleses, ¿dónde ha habido mestizaje? En Norteamérica no, en Sudáfrica tampoco, en la India tampoco. O sea, ¿dónde han hecho universidades? ¿Dónde han hecho? ¿Comprendes? O sea, hemos dejado que la historia nos la cuenten otros y que nosotros fuéramos los completamente malos y los demás buenísimos. Sí. Y eso no es verdad tampoco. Pero bueno, tenemos tendencia a eso, ¿no? A echarnos tierra un poco encima y... Sí. O sea, y en este libro, pues yo cuento un poco de cada eso, lo que son primero las reducciones, donde empiezan a reducir a los indios. Lo hacían para inculcarles la doctrina cristiana, porque pensaban que era bueno, ¿no? Porque este chico, el novio de una de la protagonista, pues nace en una reducción, o se cría en una reducción. Primero las reducciones de los franciscanos y luego son las misiones que hacen los jesuitas, el nacimiento de todo eso, ¿no? Que son experimentos muy interesantes, de donde había una especie de bastante justicia social allí dentro, todo eso. O sea, yo creo que todo eso pues lo cuento en el segundo libro, en El Corazón de la Selva. Y es una aventura, es más, probablemente como la aventura principal me la estoy inventando, eso me deja a mí una libertad para que sea más trepidante la historia.
¿Hay diferencia, Elvira, entre escribir para adultos y hacerlo para niños? Sí, yo creo que... Bueno, la hay, pero... Tú eres muy didáctica en ambos casos, pero yo no lo sé si en ambos casos, no. En esto sí que a lo mejor me propuse hacer una cosa didáctica, porque la primera impresión que yo tenía era que fuera una novela didáctica, pero no, es distinto. Si te metes, escribir es lo mismo, simplemente que tienes que tener en cuenta el tema del que tratas. Claro, hay un tema que no es adecuado para un niño, ¿no? Porque no está en ese momento de la vida. Pero luego después hay veces que he tratado el tema de la muerte y temas de todo eso con los niños y lo puedes tratar. O sea, es curioso cómo, no sé, no es tan distinto. Es similar en ciertas cosas, sí, excepto quizás en el ritmo. A un niño le interesa que una cosa tenga mucho ritmo y pasen cosas. Sí, sí. Bueno, a los adultos también. Oye, cuando en una novela no pasa nada, yo te confieso que me aburro. Bueno, y acabo dejándola. Pero yo siempre lo digo. Yo digo, a mí es que las novelas en las que lo único que pasa es que envejece un queso, a mí me aburren soberanamente. A mí me aburren. A mí me gusta que pasen cosas yo en las quiero novelas. que la gente... Sí. Yo creo que una novela, porque eso es muy bonito, dice, bueno, es que eso es una prosa preciosa. Sí, es una prosa preciosa. Sí. Pero además tienes que contar una historia. Claro. Porque si no se cuenta una historia... Y es que, sinceramente, yo me aburro y acabo dejándola. Pero es que un niño te lo dice. O sea, cuando tú vas a una charla con niños, ellos te dicen, no, pues este trozo no me ha gustado, porque es que estás mucho rato diciendo esto y diciendo lo otro, cosa que a los adultos nunca nos dicen. Sí, sí, claro. Porque un niño... No tiene filtros. No, además, un niño... No puedes decirle que piense una cosa que no piensa. A un adulto le puedes convencer y dice, oye, yo no puedo decir que esta novela de Camino José Cela me ha aburrido soberanamente, porque ¿qué van a decir de mí? Claro, que claro. el niño lo dice. Claro, Entonces le da igual. No, evidentemente. Entonces, eso te ayuda. Una vez hablando entre la diferencia ¿qué diferencia había entre un cuento y un relato, me acuerdo? Y alguien dijo que un cuento era algo que tenía un final feliz y un relato podía no tener un final feliz, y que esa era la diferencia, que los relatos eran para los adultos y los cuentos eran para los niños. Pero yo no sé, no tengo muy claro ahora que me decías que que incluso con los niños se puede hablar de la muerte y sabiéndolo hacer, ¿no? Sí. Así no siempre, ¿eh? No siempre. Roald Dahl de pronto en una de las obras, Las ratas o los ratones, no me acuerdo cómo era, pues se acaba muriendo el protagonista, o sea que no siempre. Es que yo creo que eso es una definición, depende. Y algunos de los cuentos para niños no tienen un final tan feliz, ¿no? Sí. Se los comen, algunos se los comen a veces Disney, los padres en un bosque para Disney que se ha mueran de hambre. dulcificado las cosas. Sí, es que es muy simple eso. Lo único, yo creo que es más seguro que un cuento es un relato más continuado, más libre de paja, y que tiene que intentar ser más redondo, porque un niño tiene que verlo muy claro. Tiene que tener, claro, tiene que tener el más final. más que no se puede hablar de una cosa u otra. Sí. ¿En qué está trabajando en la actualidad Elvira Menéndez? Porque es que como estás en 1000 cosas, ¿ahora qué estás haciendo? Mira, ahora estoy escribiendo con mi marido un libro de ciencia ficción, por un lado, y estoy escribiendo otro libro sobre una actriz del siglo XVII. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué interesante! Así que fíjate... Qué interesante, tú polifacética, siempre haciendo varias cosas a la vez, qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, Elvira, por estar con nosotros, recordarles a nuestros oyentes que estén muy atentos, seguramente a la gente que no haya llegado todavía hasta el corazón del océano o el corazón de la selva, les hemos conquistado, porque esta historia tiene muchísimo que ofrecernos. Gracias, Elvira, y las puertas de Pasen y Lean abiertas para ti. Gracias a vosotros, Nerea. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Factoría de autores.
Pues ahí lo estaban escuchando. Entramos en nuestra sección Factoría de Autores, desde la cual, bueno, pues intentamos que todas estas personas, que yo sé que son muchas, que intentan acercarse con valor a una página en blanco, que parece una tontería, pero una página en blanco da mucho miedo, lo hagan pues lo mejor preparados que puedan. Y una de las cosas para poder ir preparados es recibir lecciones magistrales como las que nos ofrecen la gente de Factoría de Autores. Les recuerdo que Factoría de Autores es bueno, pues una empresa dedicada no solamente a impartir talleres de creación literaria, sino también otro tipo de servicios relacionados con el mundo de la literatura, correcciones, bueno, análisis de textos, en fin, todo lo que ustedes quieran. Se acercan hasta la web factoriadeautores.com y verán la cantidad de servicios que tienen a su disposición. En esta ocasión estamos con Concha Perea. Concha Perea, como saben, autora de lujo, que además nos ofrece su sapiencia casi todos los viernes, un viernes sí y otro no, hablándonos de la creación de los personajes, el análisis interno de las obras, en fin, no sé de qué nos va a hablar hoy, Concha. Concha, ¿estás ahí? Buenas. Hola, pues nada, aquí esperando. Escuchándote atentamente. Qué bien, me gusta que me escuches atentamente. Cuéntanos, Concha, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de una cosa que parece una tontería, pero que es muy importante para los autores noveles y que nos hemos dado cuenta en nuestros alumnos que es un problema recurrente. Madre mía. Y es la procrastinación. Bueno. Eso es decir, lo dejo para mañana. Ya lo escribiré el otro día, porque hay mucha gente que nos dice, es que mi problema es que no me pongo a escribir. No, ¿cómo y que claro, hace mucho? No, vamos claro. a contar un poco qué hay que hacer para ponerse a escribir. Vale. Que vas a decir cómo hacerlo, cómo sacar el autolátigo y fustigarse, ¿no? Claro, porque, a ver, yo entiendo, claro, nosotras pues como tenemos fecha de entrega, más vale que escribamos. Pero yo entiendo que la gente que escribe por afición, a mí por ejemplo me pasó con la primera novela, con La corte de los espejos, como yo no tenía fecha de entrega, pues aquello fue un dislate y tardé pues casi 3 años en escribirlo, porque yo me ponía cuando me daba la gana y no tenía prisa y en fin. Son las cosas que tiene, pues eso, no tener fecha y un día no te apetece escribir y dices, hoy no escribo. Y ese hoy no escribo se convierte en un mes. Claro. Y es muy peligroso, ¿no? Porque pierdes el hilo de lo que estás escribiendo, luego te cuesta mucho más trabajo retomar, te desorganizas, olvidas cosas que has escrito, es más caótico, ¿no? Entonces, pues, hay una serie de métodos para trabajar que te pueden ayudar a evitar ese hoy no me pongo. Vale. Es bastante sencillo, sí. Porque yo no sé si tú necesitas hacer cosas de esas para ponerte a escribir o tú eres una escritora entregada. Hombre, Bueno. cuando ya es tu profesión es más, es como tú decías, en muchas ocasiones si uno no tiene fecha de entrega o no piensa entregarlo a ningún concurso, pues resulta que lo alarga, porque lo que hablábamos al principio, la página en blanco da mucho miedo, porque las historias en nuestra cabeza son muy bonitas y nos da miedo no plasmarlas exactamente igual de bien en el papel. En la actualidad, bueno, pues lo que pasa, me imagino que como te pasa a ti, como les pasa a muchas de la gente que seguramente nos esté escuchando, el hecho de tener que entregar la novela y tener una fecha de entrega hace que tú te organices tu trabajo, pero corremos el riesgo, bueno, pues lo que tú dices, de no tener una fecha de entrega o no tener la intención de presentarlo a un concurso. Yo por eso en muchas ocasiones digo que los talleres de creación literaria también son interesantes para eso, porque te obligan a tener todas las semanas un trabajo hecho. Sí, nosotros en Factoría lo hacemos así. Todas las semanas hay que entregar un trabajo de 1000 palabras. Y si no lo entregas, pues te damos una colleja. Bien en persona, bien virtual. Yo mando unas collejas virtuales estupendas, en forma de fotos de ardillas terribles. Entonces mis alumnos ya me tienen respeto y terror porque saben que mi ira es terrible, ¿no? Me parece normal porque, claro, conociéndote además que tú eres una persona agresiva, tú impresionas mucho. Por supuesto. Claro. Bueno, ¿cómo nos organizamos entonces? Uno de esos primeros trucos es ponerse una fecha. Tengo que tener acabado esto para esta fecha. Mira, puedes proponerte presentarte a un concurso. Puedes proponerte
pues eso, tenerlo listo, pues porque quieras decidir que le vas a regalar tu novela a algún familiar y ponerte de fecha su cumpleaños, o bueno, mejor una semana antes, que hay que maquetar y encuadernar. Pero ponerse una fecha para terminar lo que estás haciendo. Yo normalmente a mis alumnos que suelen tener interés en escribir y que tienen visos de profesionalizar la escritura, siempre les digo que busquen un concurso que les guste, que busquen algún premio literario que les parezca interesante y se lo pongan de fecha. Sí. Normalmente, pues si se van a presentar cosas importantes, les digo que se pongan de un año para otro, claro, y que trabajen con un año vista. Claro. Pero si no tienes ese interés, pues hay otro método más sencillo. Dile a tu familia que vas a empezar a escribir. Tu familia y a tus amigos. Comprométete, ponlo en las redes sociales. Porque una vez que uno hace público un compromiso, ya quedas mal si no lo haces. Claro. Entonces ya tienes que hacerlo. Y la otra cosa es que te lo tomes no te lo tomes como una obligación, sino como realmente es tu hobby. Búscate una rutina de trabajo, a lo mejor tienes cosas que hacer y no vas a poder escribir los 7 días de la semana. Vale, vamos a poner que solo puedes escribir 3, pero esos 3 días son sagrados para escribir. Pues búscate una hora de esos 3 días que te vaya bien, que no haya distracciones, y considéralas como un regalo para ti. Estas horas no son horas que le voy a robar a mi vida para escribir una novela, son horas que me voy a regalar a mí mismo para relajarme, para divertirme y para estar haciendo algo que realmente me gusta. Sí, sí. Y ya no lo planteas como una obligación, sino como una diversión. Pues es un buen consejo, porque realmente en ocasiones la literatura, a pesar de que nos gusta mucho escribir y la disfrutamos mucho, en ocasiones nuestra historia, como decía antes, es muy bonita en nuestra cabeza y parece que como las palabras como que se nos enredan en los dedos y no conseguimos plasmarlas lo suficientemente bien. Yo creo que plantearlo, como tú lo dices, como nuestro hobby, la cosa que nos hace felices, el disfrutar con ello, también es un incentivo para ponernos todos los días. Sí, exactamente. O casi todos y además, los días. Proponerse todos los días, pues a lo mejor te cuesta siempre un poco más trabajo de arrancar, ¿no? Pues la primera vez que te pongas, vale, hoy solo voy a escribir media hora, pero esa media hora la usas todos los días y llegará un momento en que esa media hora se convierte en una hora, y esa hora se pasan a 2, y lo importante es que desde el principio te tomes muy en serio arrancar, dar el primer impulso, que es lo más difícil. Una vez ya has cogido impulso, es mucho más seguro que no vayas a dejar de hacer lo que estás haciendo, sobre todo si realmente te está gustando la tarea a la que te dedicas. Claro. Es que, fíjate, yo siempre decía, y lo repito hasta la saciedad, que cuando alguien me pregunta, bueno, ¿qué es lo que es necesario para escribir o para vivir de la literatura, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, pues no solamente hace falta el talento, sino también hace falta la constancia, porque realmente, por desgracia, en este país, los relatos se venden muy poco, los relatos es más fácil que lo podamos escribir en un día de inspiración, pero una novela requiere de ti un compromiso pues puede que de muchos meses. Sí, yo siempre digo que las novelas no se escriben por inspiración, sino por transpiración. No, claro que sí, con esfuerzo y con dedicación. Y además, como estamos hablando de personas pues eso, que todavía a lo mejor no tienen ese trabajo como una cosa profesional y demás, pues yo normalmente a los alumnos les digo que planifiquen, que se organicen el trabajo, que sean lineales, pero ellos tienen una ventaja que yo ya no tengo, y es que a lo mejor un día están más apagados, están más cansados, o la parte que están escribiendo les parece más tediosa. Bueno, pues si ves que eso va a ser un problema para ti y que puedes romper tu ritmo de trabajo, sáltatelo, ya lo escribirás en otro momento que tengas más ganas y escribe esa escena que tienes tantas ganas de escribir. O ponte a crear personajes, o repasa tu planificación. Yo entiendo que las personas además, que sobre todo las que no viven de escribir, sino que vienen del trabajo y luego por la tarde se tienen que poner a trabajar o tienen que compaginar estudios y escritura, pues siempre no tienes ganas y siempre no tienes ánimo. Bueno, pues el día que te veas muy cansado, que te veas muy desanimado, no puedes dejar de escribir, porque si rompes la rutina, luego te costará mucho más trabajo retomarla,
pero igual puedes hacer alguna tarea, ese día puedes hacer alguna tarea que te resulte más cómoda o que te resulte más interesante. A mí, que me gusta mucho la creación de personajes, yo hay veces que los días que veo que estoy atascada y que no tiro para adelante ni para atrás, me pongo a hacer fichas de personajes como una loca. Y de ahí muchas veces pues salen ideas nuevas, o cuando acabas dices, bueno, ya que estoy, voy a seguir escribiendo lo que estaba. Y de verdad encuentras las ganas de ponerte a trabajar, ¿no? Que es bastante interesante. Otra cosa que puedes hacer, comparte tus pequeños logros, comparte tus metas con tus familias, con tus familiares, búscate un lector cero que sea agradecido y que le puedas dar cositas que vas escribiendo y que él te diga, pues me gusta, pues no. Alguien con el que puedas comentar y hablar sobre tu trabajo, que es una cosa que los escritores, yo por lo menos a mí me pasa, yo a mis lectores cero los quiero muchísimo porque son los mejores, que muchas veces pues, cuando no estás muy seguro de algo, o te dices, le voy a mandar esto a mi amiga Verónica o a Isabel, digo, voy a mandarle a ver qué me dicen, qué opinan, y ya sigo y a ver qué conclusiones sacamos. Y muchas veces ese refuerzo positivo, aunque te diga la persona, no lo veo muy claro, pero ya te eché una guía y a veces pues estás de acuerdo con ella, otras veces no. Claro. Pero ese momento de desatascarte y de compartir lo que te preocupa con alguien ayuda muchísimo a seguir. Por lo que estoy viendo y por lo que seguramente estarán viendo todos nuestros oyentes, en Factoría de Autores no solamente dais esas pautas para saber organizar nuestra obra, para saber crear personajes, para saber decidir cuál va a ser nuestro narrador, sino que también hacéis como una especie de trabajo de coaching literario. Sí, además, mira, tenemos cada grupo, nosotros tenemos varios niveles, pues cada nivel tiene su pequeño grupo en Facebook, y en esos grupos de Facebook pues nosotros animamos a nuestros alumnos a que cuelguen todo, desde sus ejercicios de clase, que eso es obligatorio colgarlos para que los leamos todos, desde sus ejercicios de clase hasta sus proyectos, concursos que les parecen interesantes y quieren compartir con sus compañeros, vídeos de gatitos, lo que les parezca. Sí, porque se crea una sensación de grupo. A ver, escribir es muy solitario, escribir claro. Es una cosa en la que hay veces que te sientes muy cansado y muy solo, y es algo que solo puede entender alguien que como tú se dedica a escribir. Claro. Entonces es muy interesante, y algunos de estos alumnos pues hacen muy buenas migas y luego son grandes amigos, incluso aunque no vivan en la misma ciudad. Yo conozco algunos casos que han hecho viajes para conocerse, claro. En fin, que es una cosa que te ayuda a unirte y te ayuda a darte cuenta de que los mismos problemas que tienes tú a la hora de escribir, pues los tiene otra persona. Y a claro. veces ese problema que tú no has sido capaz de superar, pues hay otro alumno que lo ha superado perfectamente, y que además ya no solo es que el ejemplo te anime y te dé alas, es que igual él tiene una solución pues que nosotros no hemos caído en ella, porque nosotros somos profesores, pero infalibles todavía no. Bueno, casi. Yo lo sé. Pues maravilloso lo que nos has dicho hoy, para todos aquellos que, como tú bien decías, aplazan el ponerse a escribir. Darte las gracias, Concha, por estar un día más con nosotros. Factoría de Autores, recuérdelo, factoriadeautores.com, si quieren saber todas las cosas que uno puede aprender de la literatura y de sus derivados. Gracias, Concha, te esperamos la semana que viene. No, la semana que viene está Teo. La semana que viene está Teo, es verdad, pues verdad. Nada, yo les deseo a los aficionados a la escritura constancia, mucha constancia. Constancia, muy bien. Un abrazo, Concha, gracias. Venga, un beso muy grande, adiós. Hasta luego. Y ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa, pero bueno, no nos despedimos todavía, porque como saben, les damos unas pequeñas pinceladas a la agenda de los próximos días. El próximo día, 25 de noviembre, a las 6 de la tarde, el escritor Luis García Montero estará en la Biblioteca Pública Juan Ramón Jiménez de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Está en la Plaza Virgen de los Reyes número 5. Allí, este escritor Luis
Luis García Montero hablará de su última novela, Alguien dice tu nombre. La entrada será libre hasta completar el aforo, así que bueno, vayan lo antes posible. El lunes 25, todas estas actividades que voy a decir a partir de este momento van a llevarse a término en la Casa del Libro de Sevilla, en la calle Velázquez. El lunes 24 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, Mamen de Zulueta hablará de la autocorrección literaria. El miércoles 26 a las 7 de la tarde habrá un curso de poesía, el taller de los poetas, impartido por Ana Alvea. A las 7:30, la presentación del libro Los amantes de Hiroshima, del autor Tony Hill. Tony Hill le tendremos dentro de unos días también con nosotros. El jueves 27, a las 7:30 de la tarde, el Club de Novela Negra, Club de Lectura, Pan, Educación y Libertad, coordinado por José Diego Pacheco. Y a la siguiente semana, el viernes 28, tertulia abierta a las 5:30 de la tarde con el Club de Lectura El Cerebro de Andrew. Así que, bueno, coordinado por José Carlos Carmona. Así que ya lo saben, estas actividades, las últimas que les hemos hablado, se llevarán a término en la Casa del Libro de Sevilla, en la calle Velázquez número 8. Y sin más, bueno, pues nos despedimos otro día de nuestro Pasen y Lean, recordándoles que tenemos una nueva cita el viernes próximo de 6 a 7 de la tarde, que les esperamos con nuestras entrevistas, con cosas muy interesantes que nos contarán desde Factoría de Autores, y con la agenda, con ese repaso a las actividades culturales que se celebran en nuestra provincia. Gracias por estar ahí, como siempre, y les emplazamos para el próximo viernes. Un saludo.